mal y de todos los males, Señor, que hay en este mundo, Padre. Te pedimos, bendito Dios, que tú hoy, Señor, seas dirigiéndonos, Señor, en esta tu palabra, Señor, que tu palabra, Señor, sea, Señor, refrescante, Señor, para nuestra vida, Señor, que aunque sea dura, Señor, que de nuestros corazones, Señor, se abra, que tú abras nuestros corazones, Señor, y que tu palabra, bendito Dios, Señor, quede en nosotros, Señor, que no seamos, Señor, solamente oidores de ella, sino hacedores, bendito Dios. Te pedimos, Señor, también por nuestros hermanos, Señor, por aquellos que hoy día, Señor, no están con nosotros, Señor, te pedimos que tú, bendito Dios, los vuelvas, Señor, a tu redil, bendito Dios. Te pedimos también, Señor, por cada uno de nuestros familiares, Señor, de nuestros padres, nuestros amigos, vecinos, bendito Dios. Te pedimos, Señor, que tú tengas misericordia de ellos, Padre, que tú derrames, Señor, tu gracia en ellos, Padre, la gloria, que ellos te vuelvan a ti, Padre. Padre, también te pido, Señor, por la vida, Señor, de nuestro pastor, de su familia, Señor. Padre, que tú, Señor, lo bendiga, Señor, lo guardes también de mal, bendito Dios. Que tú, Señor, seas dándole palabra a él, Señor, para que se la exprese, Señor, para que se la traiga, Señor, a tu pueblo, a tus hijos, Señor, aquellos que tú has escogido, Señor, para llevarlos, Señor, a la vida eterna, Padre. También te pido, Señor, que tu Santo Espíritu, Señor, sea guiándonos, Señor, en esta palabra de hoy, Señor, y que tu palabra, Señor, haga el efecto por el cual tú las vas a traer, bendito Dios. Te pido también, bendito Dios, que tú, Señor, Padre, seas tú, bendito Dios, Señor, teniendo misericordia de nosotros, Padre, que perdone, Señor, nuestros pecados, bendito Dios, porque sabemos, Señor, que te fallamos, Señor, de pensamiento, de hecho y de palabra, Señor. Que tú, Señor, perdone nuestros pecados, Señor. Que la sangre de tu Hijo Jesús, Señor, que murió por nosotros, Señor, nos limpie, bendito Dios, de todo pecado, Padre, la gloria, Señor. Te damos gracias, Señor, por la vida, por la salud, Señor. Te damos gracias, Señor, por cada uno de los hermanos, Señor. Te doy gracias también, Señor, porque tú has sido bueno con nosotros, Padre. Señor, te pedimos, Padre, que hoy, Señor, quede tu palabra, Señor, plasmada en nuestros corazones, bendito Dios. Y que tú, Señor, nos ayudes, Señor, a permanecer, Señor, en este camino, Señor. Que no nos apartemos, Señor, a diestra y a siniestra, bendito Dios. En el nombre de Jesús, Señor, te lo pido. Amén. Muy bien, damos gracias a nuestro hermano Daniel por este momento de oración en el que hemos iniciado nuestra tiempo de predicación. En esta hermosa mañana quiero rogarles que estén preparados con sus Biblias. Hoy vamos a estar estudiando el segundo pilar. Vamos a estar hablando acerca de, estamos en los 4 pilares. Estamos trabajando sobre los 4 pilares para tener un ministerio de impacto. El primer pilar sobre el que nosotros hemos trabajado se llama caminar a solas con Dios. Lo desarrollamos el día domingo de la semana pasada. Muy bien, dame un segundo. Ya sé por qué. Ahora, Roy. Se escucha. Ok, ¿y ahora? Ok, muy bien. Era que mi micrófono estaba bajito. Muy bien. Entonces, lo que estábamos diciendo era que el fin de semana pasado, el domingo pasado en nuestra escuela dominical, estuvimos conversando acerca de el caminar a solas con Dios. Fue un mensaje que invitó a la congregación, a la iglesia del Señor Jesucristo, a vivir un espacio, a tener un momento a solas con el Señor. Y de esta manera, hoy nos corresponde el pilar número 2, que tiene como título Ser dirigido por el Espíritu Santo. Así que quiero animarle que desde ya usted tenga toda la disposición, tenga su libreta de apuntes, tenga todo lo que necesita para poder acceder a memorizar la palabra de Dios en este hermoso día, porque hoy es el día del Señor. Así que en nuestro pilar número 2, en el ser dirigido por el Espíritu Santo de Dios,
Vamos a mirar la necesidad. En primer lugar, quiero decir que a la iglesia de hoy, en especial a la iglesia bautista, le cuesta muchísimo hablar acerca del poder del Espíritu Santo de Dios. Tenemos cierta apatía a hablar acerca del Espíritu Santo de Dios porque no queremos caer en las tendencias de otro tipo de religiones donde resaltan al Espíritu Santo de Dios con una manifestación sobrenatural. Pues yo quiero decirle, queridos hermanos, que la palabra de Dios habla del Espíritu Santo, habla acerca de su poder y de la asignación como el sucesor a la obra de Cristo en los hombres, mientras Cristo está ausente en la tierra. La palabra de Dios está inundada de citas bíblicas donde se indica por boca de Jesús que el Espíritu Santo de Dios proviene también de Dios para la obra de Él en la vida de los creyentes. Entonces, yo quiero rogarle que usted no tenga miedo a hablar acerca del Espíritu Santo de Dios, pues el Espíritu Santo de Dios ha sido encomendado para que nosotros vivamos una vida que agrade al Señor. Y en el segundo pilar estamos hablando de un ministerio de impacto. Y un ministerio de impacto que deja una huella profunda en la vida de la sociedad tiene que ver precisamente con entender lo que nosotros no podemos entender, ver lo que nosotros no podemos ver, porque los asuntos espirituales se han de discernir espiritualmente. Entonces, quiero hablar acerca de lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. El Señor Jesucristo fue a la cruz del Calvario bajo la ordenanza de Dios. Dios le envió para que Él muriera en la cruz del Calvario y así satisfacer su propia ira. La obra redentora de Cristo en la cruz tiene por objetivo satisfacer la ira de Dios. La ira de Dios la hemos estudiado en las Escrituras y encontramos que la ira de Dios se manifiesta por las obras de los hombres, es decir, por nuestra naturaleza corrupta, pecaminosa, porque todo nuestro ser, nuestros cuerpos, nuestras almas, nuestros espíritus, de la creación total, está totalmente corrompida, imputada a él una naturaleza pecaminosa que le va a impedir hacer algo que glorifique a Dios. De este modo, las escrituras nos enseñan en Romanos capítulo 1, en el versículo 18, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Vemos que Dios es un Dios que se aira. Una de las características, uno de los atributos de Dios es que Dios se aira. Y Dios se aira con aquello que creó y hemos escudriñado en las escrituras que Dios ha destruido la creación, ha destruido naciones precisamente porque su ira ha sobrepasado los límites en los que él puede mantenerse. Romanos nos confiesa que el Señor se aira contra aquellos que detienen con injusticia la verdad. En la siguiente cita bíblica, en Efesios capítulo 2, en los versículos del 1 al 3, nos vamos a encontrar con que, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y en vuestros pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo. Entonces, una de las cosas en las que los hombres tenemos que tener bien claro es que Dios se aira con nosotros cuando nosotros seguimos la corriente de este mundo en lugar de buscar agradar a Dios por medio de la palabra. Yo quiero parar aquí, quiero decirles que nosotros los creyentes no podemos vivir agradando a la sociedad en la que nosotros nos encontramos. No podemos suavizar la palabra de Dios con las personas que nos rodean, tan solo para que ellos no se sientan ofendidos o no se sientan incómodos con el mensaje de la palabra del Señor. Esto ha sido lo que a Dios realmente ha enfurecido, ha hecho que su ira se despierte contra la humanidad, porque retenemos la verdad con obras de mentira. Retenemos la palabra de justicia con obras de injusticia cuando nosotros nos desviamos de Dios. Entonces, este mundo tiene una corriente que satisface al príncipe de la potestad del aire, el que opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales nosotros vivimos en otro tiempo bajo los deseos de nuestra carne. Entonces, Pablo, al hablar a los efesios, dice que por seguir a este mundo,
por ser parte del listado de los hijos de desobediencia, por continuar en los deseos de nuestra carne, por satisfacer la voluntad de nuestra carne, nosotros éramos por naturaleza considerados hijos de ira. Entonces, tenemos que entender que el Señor se aira y este es uno de sus atributos. El Señor tiene como atributo airarse y que nosotros en otro tiempo éramos hijos de desobediencia, nosotros éramos hijos de ira. Todo el tiempo estábamos haciendo que Dios estuviera airado con nosotros por seguir la corriente de este mundo, los deseos de la carne, los deseos de Satanás, por vivir de una manera como a él no le agradara. Pero al enviar a Cristo a la cruz del Calvario, el Señor permitió que el sacrificio de Cristo, sin embargo, alcanzara las tres partes del hombre. Y esto es lo interesante de la obra de Cristo. Cristo tuvo como objetivo en la cruz satisfacer la ira de Dios, hacer que el Padre estuviera en disposición total de aceptar los redimidos por el sacrificio de la cruz del Calvario. Y cuando Cristo murió, nos dio un favor que fue otorgado por decreto del sacrificio, y era que nosotros teníamos que ser restaurados, teníamos que ser transformados, regenerados, nosotros teníamos que tener todo aquello que pudiera ayudarnos a vivir una vida que no entrara en conflicto con Dios nuevamente, que no entrara en despertar la ira de Dios por las cosas que nosotros hacíamos, en las que nosotros antes andábamos. Entonces, cuando Cristo murió en la cruz del Calvario, ese sacrificio permitió desatar una restauración en nuestra alma. La Biblia dice que el Señor ha puesto la mente de Cristo. La Biblia dice que Él nos ha dado un nuevo espíritu. La Biblia habla que Él nos ha restaurado. Sin embargo, el cuerpo, que ha sido lo que menos ha recibido en términos de restauración, es el único pedazo de nuestro ser que no ha podido ser transformado, porque la Biblia enseña que el Señor nos dará un nuevo cuerpo incorruptible cuando Cristo venga por segunda vez a su iglesia. Entonces, nos ha dejado bajo el poder del Espíritu Santo, el cuerpo de nosotros, esta habitación donde mora nuestro espíritu, que convierte este ser en un ser viviente. Entonces quiero que usted comprenda que el Señor nos ha dado un nuevo espíritu. No dice que nos remendó el que teníamos. La Biblia dice que nos ha dado un nuevo espíritu para que andemos en sus caminos. El profeta Ezequiel lo declara de esa manera. La Biblia dice que nos ha dado la mente de Cristo, nos ha quitado la mente cauterizada, nos ha quitado los deseos y las pasiones de nuestros pensamientos para poner sus pensamientos en nosotros. Pero el cuerpo, como no podía quitarlo y darnos uno de forma inmediata, sino hasta cuando Cristo venga, lo dejó bajo la dirección del Espíritu Santo de Dios. Y esta es una verdad que nosotros debemos estudiar con profundidad, porque al negar el poder del Espíritu Santo de Dios, estamos negando la posibilidad de vivir una vida que agrade a Dios, pues fue dado para que el Espíritu Santo de Dios morara en nosotros. En la primera carta a los Corintios, en el capítulo 6, la palabra de Dios declara diciendo: ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Cuando Pablo habla a los Corintios, Pablo le dice que Dios ha asignado a nuestros cuerpos la habitación del Espíritu Santo de Dios. Entonces, desde aquí nosotros podemos ver que el Espíritu Santo de Dios llega a morar en la vida, en el cuerpo de los creyentes, los que han recibido la restauración, los que han sido regenerados, los que han sido llamados conforme al propósito de Dios. Y desde aquí, usted entiende en el versículo 20, porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Entonces vamos a mirar que el sacrificio que Cristo hizo en la cruz nos compró y ya no pertenecemos
el inventario de Satanás. Antes éramos hijos de desobediencia. Antes estábamos bajo la ira de Dios, pero el sacrificio de Cristo ahora nos ha transformado en cuerpo, en alma y en espíritu. El cuerpo tiene la promesa de la restauración cuando Cristo venga, pero nos ha dejado el Espíritu Santo de Dios para que no caigamos en el error de que no puedo dejar de pecar, no puedo dejar de vivir una vida pecaminosa, sino hasta cuando Él me transforma. Ciertamente, hemos estudiado en las Escrituras que el hombre no dejará de pecar. Usted y yo no vamos a dejar de pecar. Y no vamos a dejar de pecar por dos razones. Una, porque nuestro cuerpo está viciado a una naturaleza pecaminosa que va a empujarnos a buscar escenarios donde la práctica del pecado pueda tomar lugar. Y número dos, porque la restauración del cuerpo está en una promesa que es cuando Cristo venga por nosotros por segunda vez. En la primera carta a los Corintios, en el capítulo 15, Pablo explica la razón por la cual vamos a seguir pecando. Así que también es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción y está hablando acerca de nosotros y se resucita en incorrupción. Pablo hace énfasis sobre el hombre nace corrupto. La Biblia dice, desde el vientre de mi madre pequé contra el Señor, desde el vientre de mi madre vengo ya corrompido, vengo dañado, vengo con muchas cosas que ya están listas para poner en práctica el pecado. Pero luego de esto, Pablo dice que el Señor tendrá que resucitarnos y como ninguna cosa inmunda puede entrar en el cielo, Él tendrá que darnos un cuerpo que tenga la condición gloriosa de poder ingresar a la gloria de Dios. Este corrupto, este cuerpo que está vendido al pecado, a la esclavitud del pecado, a los deseos y a las concupiscencias, no podrá entrar en el reino de los cielos. En este pilar que estamos hablando, el pilar número 2, que habla de ser guiado por el Espíritu Santo, quiero recordarles que nosotros hemos hecho énfasis en el cumplimiento de un ministerio que ha sido asignado a toda la iglesia, no al pastor, no al evangelista, no a una persona en particular, sino a la iglesia. Todo creyente que ha nacido del Espíritu Santo de Dios, del sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario, tiene la responsabilidad de ejercer el ministerio de la reconciliación. Pero en este cumplimiento vamos a encontrarnos con algunos impedimentos que nos van a obstaculizar vivir en plenitud el ministerio que Dios nos ha dado. Entonces, quiero resaltar de estos versículos, salto al 53 y 54. En el 42, Pablo dijo que fuimos sembrados, fuimos nacidos, fuimos puestos en el vientre de nuestras madres ya con corrupción, ya dignos y mereciendo una separación eterna de Dios. Pero en el 53 y en el 54, Pablo dijo, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción. Entonces, queda claro que usted y yo, no importa el ministerio en el que nosotros estemos, vamos a estar ejerciendo un ministerio con una condición pecaminosa que no tiene nada que ver con la práctica de tu pecado. La práctica del pecado es la evidencia que estamos ejerciendo un ministerio espiritual en un vaso de barro creado para la deshonra. Entonces, el Señor cuando habló acerca de los utensilios, Él dijo que unos eran creados para honra, otros para deshonra, y también habló que el tesoro de Dios se encontraba ubicado, escondido en vasos de barros, lo cual significa que es corruptible, se daña, que se puede quebrar, que se puede partir, que puede dejar de ser el instrumento que en cualquier momento creemos que debemos ser. Entonces, en el ejercicio del ministerio de servir a Dios, nosotros nos vamos a encontrar con muchos deseos que están atados a este ser corruptible, a este ser que es mortal. Cuando Pablo habló en el versículo 53, dijo, es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. En el versículo 54, y cuando esto corruptible, hablando del cuerpo, se haya vestido de incorrupción,
y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. Y he resaltado la palabra sorbida es la muerte en la victoria, precisamente porque la muerte ha sido dada a los hombres como resultado de la desobediencia a la instrucción, a la orden de Dios. Cuando desobedecemos a Dios, nosotros entramos en el listado de aquellos que están camino cada día. No piense usted, y en algún momento le decía, le tenemos miedo a la muerte, no queremos morirnos, pero es que nosotros caminamos con la muerte todos los días. Cada persona, sea creyente o no sea creyente, camina con la muerte todos los días. Y la razón por la cual camina con la muerte todos los días es porque estamos en un cuerpo mortal, estamos en un cuerpo corruptible, y la muerte es la evidencia de que nosotros necesitamos ser vestidos de incorrupción, de inmortalidad. Entonces, todos los días caminamos con la muerte al lado. La diferencia del creyente con el no creyente es que las obras de justicia, las obras que glorifican a Dios, lo guardan hasta el cumplimiento de la palabra del Señor, mientras que las obras del pecador, aquel que no se ha arrepentido, que no ha reconocido a Dios, lo llevan a acercarse más y más al tiempo del cumplimiento de la muerte. Entonces, usted y yo nos vamos a morir, usted y yo vamos un día a conocer la muerte si el Señor no ha llegado antes y nos lleva a su presencia. Pero antes que eso suceda, antes que suene la trompeta en el cielo, usted debe estar convencido que su cuerpo corruptible, vendido y dado al pecado, es un cuerpo que siempre va a llevarlo, a invitarlo, a sonsacarlo, a vivir una vida que no glorifique al Señor. Y de esta manera tenemos que hablar de los tres enemigos del creyente. Estas tres cosas básicas que ya las hemos discutido en muchos momentos, pero hoy con mayor énfasis, los tres enemigos del creyente tienen dos momentos o tienen dos espacios en los que nosotros debemos verlo. Número uno es de manera interior, y esto tiene que ver con la carne. El creyente tiene tres enemigos dentro del cumplimiento del ministerio global. Todos tenemos un ministerio global, y es el de llevar la reconciliación a los hombres para que estos se reconcilien con Dios. Pero en ese ejercicio, en esa tarea, nosotros vamos a tener que luchar con nuestra parte interior, con la carne. Nosotros tenemos que luchar con este cuerpo que el Señor nos ha dado. Y en primer lugar, vamos a leer en Romanos capítulo 7, versículo 18. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Pablo habla de una conciencia. Pablo invita. Y yo quiero que tú entiendas que es necesario que nosotros nos autoexaminemos todo el tiempo. La Biblia es el instrumento que Dios utiliza para mirar nuestro avance en la carrera de la fe. La Biblia es el instrumento que Dios utiliza para evaluarnos. Yo tengo unos estudios, y estos estudios en mi profesión secular, yo soy maestro en la enseñanza de idiomas, y en mi tesis de graduación para la maestría en la que hice, yo estuve investigando acerca de la evaluación. Ese es mi tema donde soy más fuerte, hablar acerca de evaluación. Y en evaluación hablamos acerca de rúbricas, y las rúbricas es una tabla que se utiliza para decir si una persona alcanza o no alcanza el logro, la competencia. Y yo, cuando pienso de la palabra de Dios, yo tengo que tener claro que mi misión es vivir para la gloria de Dios. Ese es el objetivo general. Yo debo vivir para la gloria de Dios, y el vivir para la gloria de Dios implica obedecer todo lo que Dios mande que yo obedezca. Y aquí está un ministerio global, que es el ministerio de la reconciliación. Él me ha llamado a que yo reconcilie al mundo con Él mismo. Y en esa tarea, yo tengo una tarea, y para yo poder cumplirla, yo debo revisar que todo aquello que está a mi disposición, y lo que está a mi disposición son tres elementos básicos. Número uno, mi espíritu. Número dos, mi cuerpo. Y número tres, mi alma. Tienen que estar listos,
para poder servir, para poder cumplir ese mandamiento, esa ordenanza, esa disposición. Pero para yo poder tener un punto de chequeo, para yo poder mirar en dónde estoy, cómo me encuentro, en qué circunstancia de ese cumplimiento estoy, es necesario que yo tenga una relación con la palabra de Dios para examinarme, para poder identificar cuáles son las cosas en las que yo necesito mejorar, avanzar, que yo necesito eliminar de mi vida para poder cumplir el objetivo que es glorificar a Dios por medio de mi obediencia en el cumplimiento del ministerio global. Entonces, cuando Pablo habla en el versículo 7, en el capítulo 7, en el versículo 18 de la carta a los romanos, Pablo estaba siendo consciente que era importante verse a sí mismo débil, pecador, con necesidades de mejora, entendiendo que aunque servía a Dios con todo su corazón y ninguno de nosotros jamás tendrá un ministerio como el de Pablo, Pablo era consciente de que en él moraba el mal. Pablo era consciente que en su carne, y hace la aclaración, yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien. Y no era por la ausencia del Espíritu Santo, era por el reconocer este cuerpo está dispuesto a hacer lo malo. Pero el Espíritu Santo de Dios ha sido puesto en la vida del creyente precisamente para que los deseos de la carne, que son contra el Espíritu, note usted Gálatas capítulo 5, versículo 17, el escritor de Gálatas dijo, Pablo dijo, porque el deseo de la carne es contra el espíritu. Pablo está haciendo un paralelo entre lo que significa tener un cuerpo que no ha sido restaurado, que no ha sido transformado en un cuerpo glorioso, y el vivir el Espíritu Santo de Dios en nosotros. Entonces, en primer lugar, tú debes reconocer que este vaso es frágil, que este vaso, que esta residencia tiene unas inclinaciones hacia lo que es mal, pero no debe convertirse en una excusa para que tú puedas vivir una vida pecaminosa fuera de él. La carne siempre va a tener deseos que son contra la voluntad de Dios. Ahora, el Espíritu Santo de Dios que mora en nosotros, él ha sido dado para que la carne esté bajo sujeción, esté sometida. Y cuando hablamos de los frutos del Espíritu Santo de Dios, hablamos que el Espíritu de Dios somete nuestra carne para que nuestra carne no nos lleve a vivir una vida que no glorifique al Señor. Y estos dos se oponen, dice las Escrituras. Tu cuerpo va a vivir opuesto a el Espíritu Santo de Dios para que no hagáis lo que queráis. El Espíritu Santo de Dios está viviendo dentro de ti. Quiero que escuches, por favor, está viviendo dentro de ti, no está sobre ti, no está a un ladito de ti, no está llenándote todos los días. Yo respeto muchísimo las otras tradiciones, las otras religiones, pero cuando yo hablo del Espíritu Santo de Dios, no puedo decir que Dios va a llenarme de su Espíritu, pues ya tengo su Espíritu. Y el Espíritu Santo de Dios no ha sido puesto en mí por gotica, ni ha sido puesto en mí por un vasito. El Espíritu Santo de Dios ha sido impuesto por la promesa de Cristo al darme un consolador cuando Él estuviera ausente de mí. Y en estos momentos Cristo está ausente de mí, pero me ha dejado su espíritu para que yo pueda seguir sintiendo su presencia, el sacrificio de la cruz y yo continúe una vida de obediencia. En Gálatas capítulo 5, en el versículo 19 en adelante, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías, y el Señor dice por boca de Pablo, y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de los cielos. Entonces, note usted que cuando estamos hablando del cuerpo, estamos hablando de la necesidad consciente. Usted necesita ser consciente de entender por qué necesita el Espíritu Santo. Usted puede tener toda disposición, y ahora vamos a tener un versículo bíblico que nos va a mostrar a nosotros la necesidad de estar dispuestos, salido de la boca de Jesús, dicho por Jesús. Entonces, es importante que usted comprenda
que mientras está en este cuerpo, usted va a tener esa lucha. Usted va a tener estas batallas internas. Su carne va a luchar. Pero fíjese que no es una lucha entre usted y Satanás. Con eso quiero ser muy claro. Es una lucha entre una condición natural. Somos naturalmente productos del pecado. Adán y Eva fueron formados como seres gloriosos. El Señor los formó con su propia mano, eran gloriosos, pero nosotros no somos gloriosos porque a partir del nacimiento, del pecado, ocasionado por Adán y Eva, nosotros fuimos naturalmente criados, descendientes de una naturaleza pecaminosa. Y ahora luchamos y luchamos conscientemente por los deseos de la carne contra los deseos del Espíritu Santo. Y note usted que no es una lucha no solamente consciente, sino también inconsciente. Y por eso el Espíritu Santo de Dios, que entiende los deseos de nuestra carne, está ahí luchando con ellos, batallando con ellos, y no es una lucha como otras religiones dicen, que es una lucha, hermano, estoy en una lucha contra Satanás. No, usted está luchando con una naturaleza pecaminosa y lo que Satanás va a hacer es usar esa naturaleza pecaminosa, llevarlo a satisfacer esas necesidades. Aquí Pablo hace un listado de esas necesidades, que entre otras cosas no es un listado determinado, no es un listado definitivo. Hay otras cosas más que nosotros agregamos al listado que Pablo nos está dando. Entonces, mire usted que la cuestión del Espíritu Santo no es una cuestión como otras denominaciones, como otras religiones lo ponen, que es, no, es que tienes que ser lleno del Espíritu Santo de Dios, tienes que ser bautizado por el Espíritu Santo de Dios. Eso va mucho más allá que eso. Nosotros aquí no estamos buscando hablar del Espíritu Santo de Dios para llenarte de poder y otras cosas. Vas a tener una cita bíblica que va a hablar del poder, pero vas a mirar para qué y cuál es el objetivo del poder ocasionado por el Espíritu Santo de Dios. En primera carta de Juan, capítulo 2, en el versículo 16, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y de la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. El Señor, por boca de Juan, indicó que todo lo que esta carne puede percibir, todos sus deseos, todo lo que nuestros ojos pueden ver, en lo cual a veces nos deleitamos, la vanagloria de la vida, el poder, no proviene del Padre, sino que proviene del mundo. Entonces, la carne siempre va a buscar un estatus, la carne siempre va a buscar una posición, la carne siempre va a buscar satisfacer sus propios apetitos. Y estos apetitos tienen que ver con la sexualidad, tienen que ver con la amistad, tienen que ver con el cuidado propio, tiene que ver con la religiosidad. Siempre vamos a tener una tendencia en esos cuatro aspectos. Y yo quiero que tú pienses que el cuerpo, la carne, no va a poder ser vencida si tú no eres consciente del estado vulnerable en el que te encuentras. Entonces, Mateo capítulo 26, versículo 41, aquí vienen las palabras de Jesús. Él dice, velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. En la boca de Jesús había un estado consciente de que la única forma de vencer la carne es cuando tú eres consciente. Aquí habla acerca del velar, que tiene que ver precisamente con el estar despierto, tiene que ver con el dejar de dormir. A veces nosotros nos dormimos en los laureles como cristianos y creemos que vamos a completar la vida si no estamos pendientes. Y una de las cosas en las que la iglesia de hoy, especialmente la iglesia bautista, tiene un problema enorme. Y el problema enorme es que la iglesia bautista en su gran mayoría deja de ser guiada por el Espíritu Santo de Dios para guiarse por otros asuntos. Y la palabra de Dios enseña que el Espíritu Santo de Dios está dado a nosotros para instruirnos, para formarnos, para llevarnos al carácter de Cristo, para llevarnos al carácter que Dios quiere que nosotros desarrollemos. Entonces, Él nos invita a estar pendientes. Y una de las cosas en las que nosotros no queremos involucrarnos es con todo nuestro alrededor.
cuando la gente a nuestro alrededor está viviendo, nosotros queremos hacernos los de la vista gorda. Queremos simplemente dejar pasar el pecado que mora en nuestro alrededor porque nosotros no queremos entrar en conflicto con las personas, porque nosotros no queremos entrar en enemistades. La Biblia dice que no podemos ser amigos del mundo, que el mundo nos va a rechazar y ahora lo vamos a ver en otros versículos. Yo no puedo pretender irme a dormir a mi cama viendo cómo las personas que están a mi alrededor están viviendo una vida que no glorifica a Dios y mucho menos no puedo irme a mi cama a dormir viendo cómo aquellos que se profesan hijos de Dios deshonran la palabra de Dios y yo hago como si a mí eso no me interesara. Las personas están pensando que nosotros los evangélicos, los que hemos nacido de la cruz, los que leemos la Biblia con disciplina, somos personas que tenemos que quedarnos calladas para poder agradar al mundo. La Biblia dice, vele, porque la carne es débil. Y si usted no está despierto, si usted no está atento a la situación que está pasando a su alrededor, y esa es una característica de un hombre espiritual, de una mujer espiritual, es que está despierto, está atento, está velando, está mirando qué está sucediendo a su alrededor. Entonces, usted, querido hermano, no está funcionando como una atalaya para su propia vida. Y nosotros tenemos que funcionar como atalayas. Y la manera en como yo puedo sonar la trompeta es cuando yo leo las escrituras, cuando veo el pecado a mi alrededor y empiezo a decirme a mí mismo, no, Señor, usted no puede acceder a este estilo de vida. Usted no puede acceder a este tipo de programación en la televisión. Usted no puede acceder a este tipo de conversaciones. ¿Qué es lo que le pasa a usted? Yo recuerdo que uno de nuestros hermanos en la congregación un día llegó a mí y me dijo, pastor, tengo problemas, por unos asuntos, ¿verdad? Y este hermano que comenzó a hablar conmigo me dijo, pastor, ¿cómo hace usted para vencer malos pensamientos? Y yo le dije, mira, yo los venzo de la siguiente manera. Mi mente, mis pensamientos y mi corazón son para agradar a Dios. Cuando estos pensamientos vienen a mi vida, yo repito eso tantas veces como sea necesario. Y aunque usted no lo cree, yo he llegado a repetir esa frase más de 500 veces un día. Porque estoy consciente que el momento que deje de repetirlo, Satanás va a poner en mí un pensamiento y va a esperar un momento especial, un escenario adecuado para dar rienda suelta a mi carne. Por eso mi mente, mis pensamientos, mi corazón son para la gloria de Dios y no permito que nada entre a ellos que pueda poner en tela de juicio mi deseo de glorificar al Señor. El Señor Jesús dijo entonces, velad y orad. Tenemos que invertir tiempo a la oración y tenemos que invertir tiempo al estado consciente. Tenemos muchos cristianos que caminan como zombies, muchos cristianos que van y vienen, que no les importa nada de lo que está sucediendo a su alrededor, que tienen una Biblia y no pasa nada. No, querido hermano, yo no los he enviado a ustedes a ser amigos del mundo, dijo el Señor. Yo no los he enviado a ustedes como ovejas a un redil de ovejas, dijo el Señor. Los he enviado como ovejas a un mundo de lobos rapaces que los van a destruir, que los van a pisotear, que los van a humillar, que los van a maltratar. Y al tratar de cumplir específicamente el ministerio que Dios nos ha dado de la reconciliación, nosotros tenemos que estar atentos de que el pecado que mora en la vida, tanto de nosotros como de las personas que están a nuestro alrededor, no es aceptado por Dios de ninguna manera. Aunque tú hoy seas creyente, aunque tú hoy estés en la congregación, Dios aborrece el pecado y Dios te aborrece a ti con todo sentimiento de ira. Por eso, mis queridos hermanos, velad y orad para que Satanás no tenga lugar en su vida. Entonces, de esta manera, en Gálatas capítulo 5, en el versículo 16 dice el Señor, digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Andad en el espíritu. La manera en como yo puedo hacer que mis deseos carnales no tomen lugar en mi vida es cuando yo le digo al Espíritu Santo de Dios, toma posesión de mí, toma posesión de mis palabras, toma posesión de mis deseos, toma posesión de todo lo que yo soy, porque si no lo hago de esa manera, los deseos de la carne que tienen más poder que yo, que tienen más autoridad sobre mí que yo mismo, estos deseos van a llevarme a vivir una vida que no glorifica a Dios. En Romanos capítulo 8, en el versículo 13, Pablo dijo, porque si vivís conforme a la carne, moriréis.
Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Y está hablando acerca del sofocar la carne, está hablando acerca del el mitigar los deseos de la carne, está hablando de la conciencia, cuando usted sabe perfectamente cuáles son sus deseos, cuáles son sus inclinaciones, usted está despierto, usted está ahí atento, viendo en qué cosa estoy fallando. Entonces yo quiero que tú pienses sobre las siguientes declaraciones. Pastor, es que yo nací así y así me muero. Querido hermano, te vas a morir con tu pecado y te vas para el infierno. Pero te voy a decir una cosa. El Señor, cuando llama a una persona, no la deja igual. El Señor le pone su Espíritu Santo para que esté atento. Deja de tantas excusas. Yo conozco personas a mi alrededor que siempre están diciéndome es que nació así, así va a morir y nadie lo va a cambiar. Quiero decirte, hermano, cuando el Espíritu Santo de Dios está en la vida de un creyente, jamás va a ser igual. Jamás va a hablar de la misma manera cuando no era cristiano. Jamás va a tratar a su familia de la misma manera cuando no era cristiano. Va a ser una persona que va a vivir en un estado consciente, en un estado de velar. Va a estar siempre mirando a su alrededor qué cosas son las que me impiden, cómo me estoy evaluando. El problema es que se está evaluando con un pensamiento humano, corrupto, satisfactorio a la necesidad de una sociedad corrupta que no glorifica a Dios y que no busca a Dios. Y cuando tú los enfrentas, cuando tú te vas a ellos y le hablas con la palabra de Dios, entonces ellos van a latigarte, ellos van a echarte, ellos van a lastimarte, ellos se van a ofender, se van a sentir heridos, ellos van a sentir que tú has sido irrespetuoso, que tú no le has tenido consideración. Pero la palabra de Dios dice, querido hermano, que cuando el hombre de Dios calla, no es digno de Dios. Cuando usted cierra la boca, aquel que me niegue dentro, que me niegue en medio de los hombres, no es digno de entrar en el reino de los cielos. Y yo quiero decirte, querido hermano, que yo prefiero desagradar a los hombres. Yo prefiero irme enemigos de todo el mundo. El Señor no me llamó a ser amigos de todos. El Señor no me llamó a tener una buena relación con todas. Porque qué buena relación tienen las tinieblas con la luz. Yo quiero que tú me digas eso. ¿Qué buena relación puede tener las tinieblas con la luz? No existe ninguna buena relación y los creyentes no podemos llegar a satisfacer las necesidades de otros pensando es que ellos necesitan estar bien. Yo te voy a decir una cosa, querido hermano, si la palabra de Dios no es la que genera el bienestar en tu vida, entonces vete al infierno, porque no hay otra cosa más. Si la palabra de Dios no es la que genera el gozo en la vida de la persona, entonces usted tiene que revisarse y tiene que analizarse, porque la palabra de Dios no es una cuestión como siempre he escuchado, hay pastores que es un mensaje bonito. Yo nunca he entendido eso. La palabra de Dios no es un mensaje bonito. La palabra de Dios es un dardo encendido. Si usted lee a los profetas, se les puso un carbón encendido. Cuando el profeta tomó el libro, dice la Biblia que el ángel lo metió los rollos en su boca, dice que era amargo. Amargo, la palabra de Dios no puede ser. Y cuando usted toma la palabra de Dios así, entonces revísese, querido hermano, porque no es posible que usted ande en un cuerpo podrido, corrupto, y está diciéndome que la palabra de Dios es un aliciente para su vida. La palabra de Dios va a tocar tu llaga, la palabra de Dios va a desarraigar de tu ser, de todo lo que tú eres. La palabra de Dios va a penetrar, te va a romper, va a partir y eso no produce bienestar. Entonces, el que anda en el Espíritu no satisface los deseos de la carne. Por esa razón, el Pablo a los romanos le dijo, vivan por el Espíritu, vivan por el Espíritu y mortifiquen las obras de la carne. Mortifícala. Vamos, pero tenemos mucha iglesia perezosa. Tenemos mucha iglesia floja. ¿Cuándo fue la última vez que usted ayunó? Dígame eso. ¿Cuándo fue la última vez que entraste en oración, en ayuno? Que dijiste, esta semana es mi semana de ayuno. ¿Cuándo fue la última vez que hiciste eso? Tenemos una iglesia perezosa, una iglesia vergonzosa, que van vestidos bonitos a la iglesia, pero que su vida son simplemente sepulcros blanqueados. Vive en el Espíritu. Mortifica las obras de la carne. Mortifícalas. Vamos, lucha con eso. Mortifícalas y te vas a dar cuenta que es la única manera para vencer la carne. El segundo enemigo, que tiene que ver ya de una manera exterior, es el mundo. Y luego de esto hablaremos acerca del diablo, Satanás. En la primera carta a Juan, en el capítulo 4, dice, y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne, no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo,
el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Y yo quiero que tú pienses esto. Ah, pastor, es que yo no soy mundano. Quiero decirte, tú sí eres mundano, deja de hablar como ignorante. Tú sí eres mundano, porque es que el ser mundano no solamente es porque hacen las cosas de este mundo. No, la palabra mundano proviene de mundo. Eres terrícola porque proviene de la tierra. Tú y yo somos mundanos y somos más mundanos que cualquier otra cosa. No solamente por pertenecer al mundo, sino también por las cosas que hacemos del mundo. Nosotros creemos que no. ¿Cuántos de ustedes celebran Navidad? ¿Cuántos de ustedes celebran el Día de las Madres? ¿Cuántos de ustedes celebran el Día de San Valentín? ¿Cuántos de ustedes celebran tantas cosas y celebraciones que tenemos? Y tú dices, no, pero yo soy santo, yo soy espiritual. Querido hermano, dejémonos de hipocresías. Dejémonos de esas cosas y empecemos a analizarnos. ¿Realmente estás viviendo una vida alejada de las cosas del mundo? El Señor le dijo a Timoteo, por boca de Pablo, aquel que milita, aquel que está en las filas del ejército de Dios, no se enreda con los asuntos de este mundo. Ah, pero pastor, es una fecha bonita. Ah, pastor, pero es que me conmueven los sentimientos. La iglesia no se mueve por sentimientos. La iglesia se mueve por el poder del Espíritu Santo de Dios que rehúsa, rechaza toda inmundicia y todo pecado. A mí no me si tú estás de acuerdo con eso, pero te estoy diciendo que una persona que está viviendo por el Espíritu Santo de Dios rechaza todo lo que provenga del mundo que no glorifique a Dios. Hijitos, vosotros sois de Dios, dice el Señor, y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Y está hablando de Satanás, es el que gobierna, es el que regula. Nosotros estamos muy prevenidos de la pornografía, de la sexualidad, de las drogas, de esto, pero tenemos otras cosas que nosotros dejamos pasar y las dejamos pasar sin ningún problema en nuestras vidas espirituales. Las toleramos, las aceptamos y nos pasa como Lot, que no nos damos cuenta cuándo, pero ya estamos en Sodoma y Gomorra. Estamos viviendo de cabeza en Sodoma y Gomorra y ellos son del mundo. Por eso hablan del mundo y el mundo los oye. Cuando yo estoy predicando, yo no espero ser amigo de quien me está escuchando. Porque las palabras que estoy diciendo van en contra de su estilo de vida, van en contra de la manera en cómo están viviendo, están en contra de las cosas que están pensando. ¿Cómo espero yo ser amigo del mundo? ¿Cómo espero yo ser amigo de un esposo, de una esposa que no glorifica a Dios? Las palabras que salen de mi boca tienen que ser palabras que inviten al arrepentimiento, tienen que ser palabras que inviten a la autoevaluación, tienen que ser palabras que siempre están como un martillo, dando, hasta que se quiebre. Entonces, querido hermano, déjese de eso, que yo tengo que ser amigo del mundo para poder llevarlos a los pies de Cristo. No me enseñe eso, porque eso no es bíblico. La Biblia no enseña eso. Ellos son del mundo y dice la Biblia, por eso el mundo los oye. Cuando las personas están en el mundo que hacen todo, sí, y usted ve que los siguen, claro, van a seguir. Por eso nuestras congregaciones no pasan de 100 personas. ¿Cómo va a venir usted a nuestra congregación y va a escuchar este mensaje y va a querer venir mañana? Obviamente no va a querer hacerlo así, pero la Biblia dice que los que son de Cristo oyen su voz y lo siguen. La Biblia dice que no endurecemos nuestro corazón, sino que caemos ante sus pies, lloramos delante de su presencia y le decimos, perdóname, Señor. Yo recuerdo a David cuando el profeta vino y le dijo, David, te voy a contar la historia de un hombre que tomó la oveja, aquella ovejita única, exclusiva de esta familia, y se la quitó y los dejó morir de hambre. Y mira, él tenía muchísimas otras, pero él quería esa. Y David dijo, oh, el tal tiene que morir. Le dijo, bueno, ese eres tú. Yo no recuerdo de David, no recuerdo otra cosa diferente a él realmente postrarse ante la presencia de Dios y dice la Biblia, no te vas a ir de este recinto hasta que Dios me haya perdonado. Eso es lo que hace un creyente nacido de la cruz del Calvario. Eso es lo que hace un creyente que ha sido restaurado por el poder del Espíritu Santo de Dios. No se involucra con las cosas de este mundo, pero este mundo, querido hermano, querido amigo que me estás escuchando, este mundo va a traerte, va a ponerte amistades, va a ponerte gente a tu alrededor que te va a invitar, te va a seducir, te va a hacer sentir mal. Y yo quiero que tú revises tu vida.
Porque al vivir para Cristo has renunciado a tu vida. Al seguir a Cristo has renunciado a tus placeres. Al seguir a Cristo has renunciado al cumplir tus propios deseos. Porque si aún Cristo quisiera sacarte donde tú estás ahora, lo haría sin ningún problema. La pregunta es, ¿estás tú dispuesto a seguirlo? ¿Estás tú dispuesto? Este joven vino al Señor y le dijo, Señor, ¿qué tengo que hacer para seguirte? Y el Señor dijo, ve y vende todas tus posesiones. Dala a los pobres. Y la Biblia dice que este joven, su rostro entristeció, su rostro enmudeció y él sintió gran dolor porque no quería desprenderse de las cosas de este mundo. ¿Cuántos de ustedes están luchando en eso? ¿Cuántos de ustedes están luchando? Pero no voy a hablarte de la lucha y no te voy a decir, no te preocupes, hermano, Dios está así. No, no. Lo que te voy a decir es, ¿por qué estás luchando? ¿Por qué? ¿Acaso el Espíritu Santo que está en ti no te ha enseñado a aborrecer las cosas de este mundo? El Espíritu Santo de Dios que mora en ti no te ha enseñado por medio de la palabra que todo aquel que se considera amigo del mundo se considera enemigo de Dios. ¿No te lo ha enseñado? Porque eso dice las Escrituras. Querrás tú escuchar de mí una palabra, tranquilo, hermano, vas a salir adelante. No te preocupes, pero quiero decirte, querido hermano, eso no es bíblico. La Biblia dice que el Espíritu Santo de Dios que mora en nosotros nos enseñará todas las cosas que están en la palabra de Dios, que salen del corazón de Dios, para que nosotros podamos vivir una vida que le agrada. Y él dice con respecto al mundo, que aquel que es amigo del mundo se considera enemigo de Dios, porque las cosas terrenales pasan, pero la palabra de Dios permanece. Entonces la pregunta que te hago es, ¿por qué estás luchando con las cosas del mundo? ¿Dónde está tu atención? Buscad el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas serán añadidas. No te voy a hablar de las demás cosas, te voy a hablar de buscar el reino de Dios y su justicia. ¿Estás buscando vivir una vida para el reino de Dios? ¿Estás buscando satisfacer a Dios? ¿Estás buscando renunciar a ti en cada momento, morir a tu naturaleza para que Dios sea glorificado? Veamos entonces lo que dice Juan capítulo 15, versículos 18 y 19. Si el mundo os aborrece, quiero que tú sepas, jamás va a amarte el mundo. Y si el mundo te ama, yo quiero decirte, querido hermano, tenga mucho cuidado, porque uno que anda en luz no puede ser amigo de las tinieblas. Si el mundo os aborrece, sabe que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Y aquí es donde viene la cosa seria. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, o sea que usted sí es mundano. Usted sí es mundano. Y déjese de estar diciendo que usted no es mundano. Usted sí es mundano. Porque Él nos escogió del mundo. Por eso el mundo os aborrece. Nos aborrece. Y no podemos tener paz. No podemos tener paz con ninguno de ellos. Y la razón por la cual no podemos tener paz sencillamente es porque no hay ninguna buena relación entre las tinieblas y la luz. Porque Él nos ha llamado a proclamar la verdad, duélale a quien le quiera doler, gústele a quien le quiera gustar. Usted va a tener su esposo, su esposa, las personas a su alrededor que se van a enojar con usted. Mi hermano, te vas a tener que quedar enojado. Porque mientras que en mí esté la palabra de Dios, yo voy a hablarla como tengo que hablarla. Cause heridas o no cause heridas. Y yo prefiero que tú vayas herido al cielo y no te vayas con buenos sentimientos al infierno. Ahora, Juan capítulo 7, versículos 5, 6 y 7 dice la palabra del Señor. Porque ni aún sus hermanos creían en él. Entonces Jesús les dijo, mi tiempo aún no ha llegado, mas vuestro tiempo siempre está presto. No puede el mundo aborreceros a vosotros, mas a mí me aborrece, porque yo testifico de él que sus obras son malas. ¿Tú puedes entender eso, querido hermano? Mira lo que Jesús le estaba diciendo a los apóstoles, le estaba diciendo a sus discípulos. Y no le estaba diciendo que el mundo no los va a aborrecer, no, le estaba diciendo, ahora ustedes no los aborrecen porque yo soy el que está haciendo las obras, porque yo soy el que está predicando, porque yo soy el que se para a anunciar que las obras que ellos tienen son malas. Ahora a ustedes no están sufriendo, ahora ustedes no están viviendo nada de esto, pero deja que yo me vaya. Porque los que son de verdad tendrán que continuar la predicación. Y aquí es donde entra el asunto espiritual.
Y es que, querido hermano, Dios te ha llamado a ejercer un ministerio y un ministerio universal, que es el ministerio de la reconciliación, que no tienes que ser pastor para eso, no tienes que ser evangelista para eso, no tienes que hacer nada, lo único que tienes que hacer es obedecer, que Dios demanda que los hombres todos se arrepientan y que vayan a la presencia de Él, reconciliarlos por medio del evangelio de Jesucristo. Es la tarea de la iglesia, pero escúchame muy bien, querido hermano. Amigo que me estás escuchando por las redes, mira lo que te digo. Ahora no te aborrecen. ¿Y sabes por qué no te aborrecen? Porque no estás predicando, porque no estás anunciando, porque no estás asumiendo el papel de un hombre de Dios que viva en justicia, que viva en integridad, que viva agradando a Dios. Y cuando tú empieces a predicar a Dios, la gente a tu alrededor te va a aborrecer y los primeros que van a aborrecer son tus familiares. Son las personas que están a tu alrededor, porque no van a tolerar que un pecador, que una persona con un cuerpo viciado, vendido al pecado, a la corrupción de este mundo, esté hablando de justicia cuando sus obras en su pasado no hayan sido justas. Quiero decirte, hermano, yo antes de conocer a Cristo y después de conocer a Cristo cometí muchos errores, pero yo cada día en mi vida trato de ser un buen esposo. Quizás para otro no lo soy, pero trato de ser un buen esposo, trato de ser un buen hijo, trato de ser un buen pastor, trato de ser un buen hermano en la fe. Yo trato de ser un buen profesional en mi trabajo. Yo trato de vivir una vida donde mi vida dé testimonio que Dios es mi Señor. Pero no me pidas nunca jamás que yo viva en comunión con las tinieblas para agradar a este mundo. No me pidas nunca jamás que yo viva una vida en desobediencia a la palabra de Dios tan solo para que mi familia esté bien, tan solo para que las personas a mi alrededor estén bien. Porque a mí me aborrece, porque yo testifico que sus obras son malas. Entonces, querido hermano, el mundo no nos va a querer. Las familias que tenemos no nos van a querer. Pero gloria a Dios, porque yo prefiero agradar a Dios antes que a los hombres. En Hechos capítulo 2, versículo 40, y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba, diciendo, sed salvos de esta perversa generación. Ninguna persona que está llamándote, ninguna persona que te está invitando a beber cerveza, a tomar droga, ninguna persona que está llamando para que le muestres fotos desnudas de tu cuerpo, para llevarte a una residencia, para llevarte a hacer cosas ilícitas, ninguna persona de esta te está llamando para llevarte al cielo. Deja de jugar al tonto. Esta persona te está arrastrando y no te está arrastrando esta persona. Yo quiero que tú seas espiritual. Quiero que entiendas que los asuntos espirituales se han de discernir espiritualmente. El que te está convidando a hacer cosas que no glorifica a Dios es la voz de Satanás ahí guiándote, pero no puedes verlo porque estás consumido, estás deleitándote en los placeres de este mundo. Por eso no puedes percibir los gritos que te está dando el Espíritu Santo de Dios, luchando con una carne, diciéndote, apártate de toda obra de inmundicia, apártate de esta perversa generación. Este mundo no puede ser tu amigo, este mundo no es tu hogar, este mundo no va a ser el lugar donde tú y yo vamos a morar eternamente. Por esa razón, las escrituras nos dicen que hay que tener determinación. Éxodo capítulo 23, versículo 2. No seguirás a los muchos para hacer mal, ni responderás al litigio inclinándote a los más para hacer agravios. Y esto cubre todas las esferas. El Señor lo estaba diciendo con determinación. Usted puede ser fulanito de tal. Y es que este es el problema, que cuando es fulanito de tal, yo no puedo decirle nada a fulanito de tal, porque es que fulanito de tal se va a enojar conmigo, se va a disgustar conmigo, ya estoy quitándole la corona al rey. Quédate de eso, mi querido hermano. Porque si a Juan le mocharon la cabeza, no se la mocharon porque la iban a poner en una pared como reliquia. Se la mocharon por decirle a Herodes, la mujer con la que te estás acostando, no es lícito que la tengas, te guste o no te guste. No es lícito que la tengas. Y usted podría decir, hermano, pero eso no era problema de Juan. Claro que era problema de Juan, porque el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es contado por pecado. Y tú te puedes enojar y te puedes parar de cabeza, pero así enseña la Biblia. No seguirás a los muchos para hacer mal. No te responderás en litigio inclinándote a los más para hacer agravios. Y está hablando precisamente de las figuras. Puede ser tu padre, puede ser tu madre, puede ser tu esposo, puede ser tu esposa, puede ser el que tú quieras. Pero si tienes que decirle la verdad como corresponde, no la calles, porque si tú callas decir la verdad, el Señor pedirá cuentas de eso. El Señor te demandará. Por eso necesitamos hombres y mujeres con determinación,
que estén dispuestos a no ser amigos de nadie, que estén dispuestos a no negociar la justicia, que estén dispuestos a no negar la verdad. ¿Cómo es posible que tenemos tantos cristianos que ven a otros hacer mal cosas y nos quedamos callados como si nada estuviera pasando? Hipócrita, eres un hipócrita y no mereces ser digno, ser llamado hijo de Dios. Porque los hijos de Dios nos paramos como una luz y la Biblia dice, una luz no se pone debajo de una mesa, se pone arriba en la cima para que ésta alumbre. Eres un hipócrita. Y mientras que tú vivas en bien con las demás personas que hacen lo malo, querido hermano, es necesario nacer de nuevo. Muertos al pecado. En Gálatas capítulo 6, versículo 14. Pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Porque en el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. La palabra del Señor dice que una de las formas para vencer al mundo es morir a tu pecado. Morir a tu pecado es estar en un estado consciente. Yo tengo deseos, yo tengo muchas debilidades. Ustedes no se imaginan yo como pastor cuántas debilidades tengo, cuántas inclinaciones en mis pensamientos tengo. Pero Dios envía mensajeros de Satanás todo el tiempo para mantenerme en humillación, para decirme que no puedo exaltarme más de lo que puedo exaltar. Y miro todo esto como una bienaventuranza para mi vida. El Señor, esta mañana yo estaba bañándome, preparándome para este sermón, y yo estaba diciendo al Señor, Padre, gracias, porque mandas mensajeros para humillarme, porque mandas mensajeros para que yo esté pensando todo el tiempo en que no puedo exaltarme más de lo que dice tu palabra, en que no puedo tener un mayor concepto de mí del que dice tu palabra, en que no puedo creer que soy más santo, más salvo que cualquier otro. Te glorifico por eso. Debes morir al pecado, querido hermano. Ahora, por última parte, hablamos acerca del exterior, refiriéndonos al diablo, a la tentación. Y vamos a mirar que el diablo, en términos de tentación, en Lucas capítulo 4, versículos 1 y 2, Jesús lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto por 40 días y era tentado por el diablo. Y no comió nada en aquellos días, pasados los cuales tuvo hambre. El Señor estaba lleno del Espíritu Santo. Y yo quiero decirte, querido hermano, que entre más tengas una relación con Dios, más vas a tener una relación con el pecado. Tú no puedes pretender tener una relación con Dios sin tener una relación con el pecado. No podrás tener una buena relación con Dios si no tienes una buena relación con el pecado. Y de este modo vemos que Jesús estaba lleno del Espíritu Santo. Estaba orando, estaba en ayuno. Se supone que ahí nos han enseñado a nosotros en las religiones que cuando tú estás así, lleno del Espíritu Santo de Dios, es cuando Satanás más lejos de ti está. Querido hermano, no mueras engañado. Porque Jesús estaba lleno del Espíritu Santo y estaba siendo tentado. ¿Por qué? El diablo. Lea el versículo número 2. Y era tentado por el diablo. En los momentos de gloria, en los momentos donde más sientes la presencia de Dios, es cuando más Satanás va a estar al lado tuyo, porque va a hacer todo lo posible porque tú caigas, todo lo posible por arrastrarte al infierno. Mateo 26:41. Vela y llora para que no entréis en tentación. Vela y llora, porque la tentación está ahí. Tienes que estar atento a todo lo que te está rodeando, a todas las personas que están contigo. Es posible que tú puedas creer que tu esposo es de Dios, que tu esposa es de Dios, que tus hijos son de Dios, pero ten mucho cuidado, porque Dios pesa los corazones. Dios mide los corazones. Dios está atento a todo lo que está a tu alrededor. Y no sea que por la seducción de una mujer, de un hombre, tú caigas en descrédito en la presencia de Dios. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. En Hechos capítulo 10, versículo 38. Como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y como éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo. Quiero que tú mires. Satanás oprime, oprime a la iglesia. Por eso esto no es un juego, querido hermano. Esto no es un juego. ¿Cuántos de ustedes han estado ahí presos de Satanás y ustedes no se han dado cuenta? ¿Cuántos de ustedes han vivido? Han estado ahí. Yo conozco personas que salen de una cosa mala y se meten en otra cosa mala y otra y otra y otra y otra y otra. Y parece ser que no se dan cuenta que son esclavos del pecado,
Querido hermano, yo no te estoy hablando de una iglesia, yo no te estoy hablando de una religión, yo te estoy diciendo que si tú no glorificas a Dios, Satanás te va a tener cautivado, te va a tener esclavizado, te va a tener todo el tiempo ahí y no tienes ninguna excusa para estar de esa manera. No tienes ninguna excusa para estar de esa forma. Has tenido resentimiento en tu corazón, has tenido envidia en tu corazón, has tenido una cantidad de cosas que hoy es necesario que tú renuncies a ellas porque has vivido bajo opresión todo el tiempo y no te has dado cuenta que es Satanás obrando. Mateo capítulo 12, versículo 43 dice, cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos buscando reposo y no lo halla. Entonces dice, volveré a mi casa de donde salí. Y cuando llega, la halla desocupada, barrida y adornada. Entonces va y toma consigo otros 7 espíritus peores que él, y entrados moran allí. Y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Así también acontecerá con esta mala generación. ¿Cuántos hemos visto que van a la iglesia, que se apartan del mal un momento, pero que cuando llega el momento de anunciar la verdad de su estilo de vida, se rehúsan y lo que hacen es alejarse de Dios y lo que vemos es que su estado postrero viene a ser mayor? Tú piensas, querido hermano, escúchame con mucha atención, tú estás pensando estupideces en tu mente, creyendo que tú puedes vencer el pecado. Yo puedo ir y venir cuando se me dé la gana. Yo puedo congregarme ahora y dejar de congregarme porque yo soy súper espiritual. Porque tengo un nivel espiritual que me basta como una batería de carro. Yo puedo andar sin ningún problema, sin recargarla. Querido hermano, querida amiga, querida persona que me estás escuchando, vas a morir pensando que puedes librarte. ¿Cuántas personas han querido salirse de las drogas y no han podido? ¿Cuántas personas han querido abandonar a esa mujer, a ese hombre que no es su marido, que no es su esposa y ya no han podido hacerlo? ¿Cuántas personas han querido retornar a Dios, pero las puertas se han cerrado como se cerraron en el arca de Noé? Cuando el Señor te ha llamado para salvación, es porque hoy es el día de salvación, pero una vez el Señor cierra sus puertas para ti, dime, ¿quién puede abrirlas? Deja de jugar con la gracia del Señor. Entiende que hay un mundo espiritual, entiende que posee, entiende que Satanás manda a sus espíritus inmundos para destruirte, para dañarte. Pero algo quiero decirte, querido hermano, la iglesia de Jesucristo, la Biblia dice que no prevalecerá Satanás sobre ella. La Biblia dice que a un hombre lleno del Espíritu Santo de Dios, una mujer convertida de la cruz del Calvario, jamás puede ser poseída por un demonio. Por eso quiero decirte, querido hermano, es necesario que tú vivas en el Espíritu. Ahora, en Marcos capítulo 5, versículo 9, le preguntó, ¿cómo te llamas? Y respondió diciendo, Legión me llamo porque somos muchos. ¿Con cuántos demonios duermes cada noche? Tú que juegas a la doble moral con el Señor. ¿Con cuántos demonios duermes todos los días? Tú que juegas al ser evangélico cada fin de semana. ¿Con cuántos demonios duermes todos los días? Tú que juegas y pretendes ser un hijo de Dios. Ahora la Biblia nos enseña que viviendo para Cristo podemos hacer que Satanás huya de nosotros. Hay un versículo bíblico que no lo incluí aquí, pero quiero decirlo. Dice, someteos a Dios, resistid al diablo y él huirá de vosotros. Primero de Samuel capítulo 7 versículo 3 dice la palabra del Señor. Habló Samuel a toda la casa de Israel diciendo, si de todo vuestro corazón os volvéis a Jehová, quitad los dioses ajenos y Astarot de entre vosotros y preparad vuestro corazón a Jehová y solo a él servid y os librará de la mano de los filisteos. En este caso estaba hablando de los filisteos, el ejército enemigo, pero tú puedes cambiar la palabra filisteo y os librará de la pornografía, y os librará de las drogas, y os librará del alcohol, y os librará de la vida esclavizada de pecado que tiene, y os librará de todo aquello que va a impedir que tú vivas para Dios. Cuando tú te sometes a Dios, cuando vives de todo corazón a Dios, cuando vives a Cristo con todo tu ser, con toda tu fuerza, con todo lo que tú eres, ese mismo momento, querido hermano, entonces el Señor te librará. Y Satanás le dijo al Señor, pero ¿cómo puedo yo tocar a Job si tú lo guardas? Es un hombre que vive en rectitud para ti.
El Señor guarda a sus hijos. Efesios capítulo 4, versículo 27 dice, no deis lugar al diablo. No deis lugar a Satanás. Con las cosas que haces, con las cosas que dices, no le des lugar a Satanás. Porque Satanás no juega a ser Satanás, querido hermano. Satanás sabe que su tiempo ha sido estipulado por Dios y va a llevarse al infierno a tantos como sea posible. Deja de jugar al tonto. Va a arrastrarte, va a llevarte, va a empujarte y va a usar todas las artimañas que tenga. No se trata del pastor, no se trata de la iglesia, no se trata de la congregación. Se trata de que Satanás va a hacer todo lo posible y va a usar a todos los instrumentos que tenga. Satanás tiene instrumentos en las iglesias, tiene instrumentos predicando, tiene instrumentos parados en púlpitos. Querido hermano, deja de jugar al tonto y abre tus ojos espirituales. No creas que todo aquel que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. Te has ido de una iglesia porque tuviste un problema con el pastor. Te has ido de una iglesia porque tuviste problemas con un hermano en particular. Pero el único que va para el infierno eres tú. Así que abre tus ojos espirituales. Porque Satanás tiene hombres predicando en los púlpitos. Satanás tiene personas cantando en los coros de alabanza. Satanás tiene personas en los ayunos, en las intercesiones. Satanás ha puesto muchas personas dentro de la iglesia. El Señor dijo, salieron de nosotros y no eran de nosotros, pero era necesario que salieran de nosotros para que se evidenciara que no pertenecían a nosotros. ¿Dónde crees tú que Satanás está trabajando? En los burdeles, allá en los lugares, en las cuevas donde venden droga. Querido hermano, está trabajando en tu iglesia, está trabajando en el púlpito, está trabajando en el ayuno, está trabajando en la vigilia, y es necesario que seas espiritual para poder ver la obra de él. Santiago capítulo 4. Oh, pensé que no lo había puesto, pero aquí está. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Mateo 4:4. Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Sométase a Dios y Satanás huirá de vosotros. Usted necesita una experiencia con el Espíritu Santo de Dios. Y yo glorifico a Dios si este mensaje ha partido tu corazón. Yo glorifico a Dios si este mensaje ha sido duro como un martillo, porque no lo he predicado con ninguna suavidad. No lo estoy predicando para agradarte. No lo estoy predicando para que al final tú me digas, pastor, muy bonito, me agradó. No, 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 yo no te estoy predicando para eso. Yo te estoy diciendo, tú necesitas una experiencia con el Espíritu Santo de Dios, porque la tarea del Espíritu Santo de Dios es recordarnos. Juan capítulo 14, versículo 26. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, dijo Jesús. Él os enseñará todas las cosas. Y después de enseñarte, querido hermano, como tenemos una tendencia a olvidar, Él nos la recordará. Él estará ahí atento. Él estará ahí diciéndonos, no puedes vivir de esa manera, Jorma. No puedes ser amigo del mundo, Jorman. Cuidado con tus deseos y con tus anhelos que no glorifican a Dios, Jorman. Abre tus ojos porque es necesario que tú prediques en tiempo y en fuera de tiempo, en que te consideres amigo o enemigo. Es necesario que tú vivas una vida que glorifique a Dios en todo. El Espíritu Santo de Dios que mora en mí no solamente me redarguye, no solamente me exhorta, no solamente me aviva, sino que me recuerda la palabra de Dios y me dice, Jorman, es necesario que vivas una vida donde Dios sea exaltado, donde tengas que padecer, aunque ahora un poco de tiempo, pero ya después el regocijo, el gozo eterno ante la morada de nuestro Salvador. Querido hermano, no se trata de esa congregación, no se trata de tu pastor, no se trata de tus hermanos en la fe, se trata de ti. Y si tú no buscas al que tenga oídos para oír, oiga lo que la palabra dice, lo que el Espíritu dice, oiga lo que la palabra de Dios hoy está diciendo. Por eso la Iglesia Bautista tiene tantos problemas a nivel mundial, porque tenemos predicadores que se enfocan en predicar una sola cosa y no hablan del poder de la santidad. No hablan del poder de la restauración del Espíritu Santo. Y tienen vidas frágiles, vidas pecaminosas, vidas ausentes de la conciencia, vidas en lo que todo lo que creen que hacen está bien. Pero quiero decirte, querido hermano, necesitamos hombres y mujeres espirituales. Hombres y mujeres de Dios, hombres y mujeres que estén atentos, velando en todo tiempo. Hombres y mujeres que estén recordando las enseñanzas de la palabra de Dios. Hazte enemigo del mundo.
Hazte enemigo de todas las personas por predicarles a Cristo, no por tu manera de vivir desordenada, no por tu pecado, no porque les robaste, no porque les mentiste, no porque les quitaste, no porque le hiciste ninguna cosa. Antes bien sean cartas abiertas, dijo el Señor, en los que todos puedan ver en nosotros hombres y mujeres dignos de reconocer a Dios por medio de nosotros. La tarea de todo creyente, ya se las he dicho, queridos hermanos, el ministerio de la reconciliación, la palabra de la reconciliación. Somos embajadores en nombre de Jesucristo. Ponte los pantalones. Ponte los pantalones y deja de jugar al tonto. Porque no estamos llamados a ser amigos de nadie. Mucha gente que conozco, les decía hace un par de días, Pastor Jorman, he aprendido a quererlo, no me quieras. Yo no necesito que tú me quieras. A Elías lo despreciaban. ¿Usted cree que Elías fue un hombre querido? Usted sabe que cuando Elías llegaba a una nación, cuando el profeta de Dios pisaba ese piso, todos salían y lo recibían afuera, ni siquiera lo dejaban entrar, lo dejaban afuera y le decían, dinos qué es lo que quieres, porque sabemos que cuando un hombre como tú pisa una nación, hay justicia, hay fuego, hay juicio de parte de Dios. Entonces, querido hermano, yo no puedo ser de tu agrado. Y yo no busco ser de tu agrado. Yo busco ser un hombre de Dios que no se va a cansar de decirte estas verdades, aunque quieras dejar de hablarme, porque estoy determinado a vivir para la gloria de Dios. Con todas las lágrimas que puedan salir de mi rostro, con todo el dolor que yo pueda llevar en mi corazón, porque soy frágil y corrupto. Pero quiero decirte, no antepongo la justicia de Dios ante mis sentimientos. No antepongo la palabra de verdad por la amistad de ninguno. No, querido hermano, y lucho con mi carne para no dejar de vivir para Dios. Yo no estoy para agradarte y no voy a hacerlo. Entre tanto que el Señor estaba sentado, le dijeron, Señor, allá está tu madre y tus hermanos. Y Jesús dijo, mi madre y mis hermanos son todos aquellos que hacen la voluntad de Dios. Usted se puede sentir herido, se puede sentir rechazado, no me importa. Quiero decirte, mis hermanos son los que hacen la voluntad de Dios. Son los que glorifican a Dios. Con ellos son los que yo voy. Con ellos son los que yo intercedo ante el Padre. Con ellos son los que yo me arrodillo. Con ellos son los que yo tengo que tener una buena relación. Pero no me pidas ser amigo del mundo. No me pidas agradar a los hombres antes que a Dios. Vamos a tener un momento para orar. Vamos a orar al Padre. Señor, en el nombre de Jesús, tú nos has prometido poder. Tú nos has prometido, Señor, el Espíritu Santo, que obre en nosotros. Os recuerdo a Pablo, Señor, parado allá en Atenas. Dice la Biblia, Señor, que Pablo estaba ahí. Y Pablo vio a la ciudad perdida en sus deleites. Él no podía estar feliz. Él no podía estar gozoso. Él no podía sentirse bienaventurado. Él estaba dolido en su corazón, enardecido. Dice la Biblia que su rostro se cambió, que su semblante se mudó, que él estaba con un fuego dentro, donde sentía la necesidad de llegar a ellos, pues se perdían en sus deleites. Oh, Señor, cuántos de mis hermanos aquí escuchándome están perdidos en sus deleites humanos y carnales. Por eso quiero decirte, Señor, caiga tu fuego sobre ellos.
Caiga tu fuego detrás de esa pantalla de teléfono, detrás de esa pantalla de celular, detrás de esos audífonos, oh Dios, haya un fuego que avive el poder del Espíritu Santo en ellos. Oh Dios mío, no he predicado para agradar a los hombres. No he predicado para caerles bien, he predicado tu palabra para que ellos sean salvos de esta generación perversa. Que se muestran, oh Dios, con obras de justicia, pero son sepulcros blanqueados, hipócritas y falsos, que parecen ser que te agradan, pero sus vidas niegan la obra del Espíritu Santo. Ten misericordia, Señor, de nosotros, porque nos has llamado con poder. Nos has dado tu Espíritu Santo para que tengamos el poder de cumplir el ministerio de la reconciliación. Y estamos aquí precisamente para eso. Abre a nuestro alrededor los ojos espirituales, como lo hiciste con ese profeta y su sirviente. Que las personas a nuestro alrededor puedan tener ojos espirituales y no carnales, Señor, llenos de tantas pasiones y de tantos sentimientos humanos, como si estos sentimientos nos fueran a llevar al cielo. Quiero pedírtelo en el nombre de Jesús. Tu palabra ha quebrantado el corazón, oh Dios. Tu palabra ha hecho salir lágrimas de los hijos tuyos. Purifícalos, santifícalos y llénalos de tu justicia y de tu verdad. Oro por cada persona en Facebook, pero en especial oro por Richard, oh Dios. Oro por su vida porque yo lo conozco, yo anduve con él, yo canté con él en un coro, Señor. Y quiero rogarte en el nombre de Jesús para que tú sanes su corazón, para que tú lo llenes de tu amor y de tu palabra, para que tú lo vuelvas a tus caminos en rectitud y en justicia, para que él ande una vida que te glorifique. Gracias porque ha escuchado este mensaje. Gracias porque está ahí conectado, Señor. Gracias porque ha estado ahí atento, Señor, al mensaje. Oro también por Milagro, Señor, quien está ahí conectado escuchándonos. Oh, Dios mío, hemos predicado y ella nos conoce, Señor. Con cuánto de nuevo hemos tratado de ser ejemplo para nuestra comunidad. Padre, en el nombre de Jesús, oro por cada hermano, por cada visita. Oro, Señor, por cada persona que está ahí con nosotros. Oro por Karen y su esposo. Oro por José, que también está mirándonos. Oro, Señor, por cada hermano conectado por la plataforma Zoom. Y te pido en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, que tú nos ayudes, Padre. Gracias, porque has sido bueno con nosotros. He orado en el nombre de Jesús, con acción de gracias. Amén. Que el Señor Jesús nos bendiga, queridos hermanos. Que el Señor nos permita vivir una vida para su gloria. El Señor te guarde.